Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir esta hermosa mochila. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 450 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y para terminar una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos, en mi caso, una cadena de 20 puntos. Cada uno puede decidir el tamaño que necesita. Pueden ser números pares o impares. Comenzamos a tejer la cadena. Yo les voy a mostrar con una más pequeña, pero ustedes deben tejer la cantidad que necesitan en total. Terminamos la cadena, saltamos ese último punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente y hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar repitiendo puntos bajos, no demasiado apretados, hasta que terminemos al final de la cadena. Cuando lleguemos al final de la cadena, nos queda algo así. En ese último punto vamos a hacer 6 puntos más en el mismo lugar para girar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya toma la forma de la curva. De ahí continuamos por el otro lado, repitiendo punto por punto. Vamos a la siguiente cadena, hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Así continuamos hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último también hacemos 6 para dar la otra vuelta. Llegamos al final de la vuelta. En el último punto volvemos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos con punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena de altura y ahí mismo comenzamos con el punto bajo. Vamos al siguiente punto bajo y vamos a estar repitiendo punto sobre punto hasta que lleguemos a donde está la curva. No tienen que contarlo, solamente los van repitiendo así, uno encima de cada uno. Cuando lleguemos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todavía nos falta uno. Y ahora en el siguiente hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente hacemos otro aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Y así continuamos con los 6. Cuando tengamos 6 aumentos, continuamos punto por punto y repetimos exactamente lo mismo en el otro lado. 6 aumentos. Después que completamos los 6 aumentos en el otro lado, unimos con punto deslizado donde comenzamos para cerrar la vuelta. Volvemos a levantar una cadena, esta no cuenta, y ahí mismo hacemos el punto. Volvemos a repetir exactamente lo mismo. Punto sobre punto. Donde teníamos los 6 aumentos, son 12 puntos en total. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 12 aumentos. Punto sobre punto. 12 aumentos y unimos con punto deslizado. Ya yo tengo aquí lista mi pieza con 20 cadenas en la base, 6 aumentos, 12 aumentos y la vuelta final que la vamos a hacer punto por punto, sin aumentos ni en este lado ni en ninguna parte. Pero esto es porque voy a elegir este tamaño. Si ustedes lo quieren más grande, deben continuar aumentando en toda esta parte y cuando lleguen al final que ya decidan el tamaño, hacen la vuelta de punto por punto. Esto mide aproximadamente 21 centímetros y medio de largo por unos 8 centímetros de ancho. Llegamos aquí al final, unimos con el punto deslizado para cerrar la vuelta.
Ahora para la siguiente nos pasamos así a la parte de atrás de la cadena y comenzamos con el punto bajo. Vamos al siguiente, solo la parte de atrás de la cadena, punto bajo, punto bajo. Y así continuamos repitiendo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, unimos con un punto deslizado. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos con puntos deslizados para cerrar. Yo lo que hago para que no se noten tanto las uniones es que no tejo en el mismo punto que me deslicé, sino que deslizo otro más. Pero también hay otra manera de hacerlo que ya les he mostrado en otros videos para que no se vea la unión. Yo solamente voy corriendo cada vez que uno un punto y así también me queda muy bien. Levantamos una y dos cadenas, porque de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer medios puntos altos que se avanza más. Si ustedes quieren continuar con puntos bajos para que le quede más firme, también lo pueden hacer, pero es un poquito más tardado. Dos cadenas y hacemos un medio punto alto. Pasamos al siguiente, sacamos así las 3 hebras, medio punto alto. Siguiente, 3 hebras, medio punto alto. Así vamos a continuar todo alrededor. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar la altura. No va a haber ningún cambio, ni aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente punto sobre punto. Cuando completemos el tamaño deseado, en este caso tenemos aproximadamente desde el fondo hacia arriba unas 9 líneas en color rosado y unas 15 en color gris, aunque ustedes pueden hacerlo del color que gusten y el tamaño que gusten. Mide aproximadamente un total de 30 centímetros y de ancho unos 30 centímetros también. Pero el tamaño va a depender del gusto de cada quien. Terminamos. Nos queda de esta forma. Ahora vamos a marcar aquí en el frente. Yo voy a estar utilizando uno de estos marcadores. Vamos a contar las cadenas y dejamos aproximadamente unas 20 cadenas. Colocamos un marcador, contamos en el centro, en la parte de atrás que nos quede parejo y también en los lados y colocamos los marcadores. Cuando tengamos listos los marcadores, tenemos aproximadamente unos 18 puntos a un lado, 18 en el otro lado y el resto los repartimos en el centro. Ahora vamos a tejer una cadena. Yo la tengo lista, son aproximadamente unos 50 centímetros, aunque también pueden usar un cordón, una cinta o lo que ustedes gusten. A continuación, tomamos aquí donde está el primer marcador, pasamos la aguja hacia abajo. Ahora contamos aproximadamente unos 3 puntos, 1, 2 y 3 en la base y también en la segunda línea lo pasamos hacia arriba. Venimos a la parte de atrás, contamos 1, 2 y 3 y ahí metemos el cordón y lo sacamos hacia afuera donde está el marcador. Pasamos toda esta parte hasta donde está el marcador, hacia adentro nos queda algo así. Luego 1, 2 y 3 puntos hacia afuera. Dejamos de nuevo 1, 2 y 3 en la segunda línea. Metemos hacia adentro y sacamos donde está el marcador. Lo pasamos hacia el frente, retiramos la aguja y ahora solo nos queda tirar de las cintas y se cierran los lados. Ya tenemos el cordón en la parte del frente. Nos queda así los costados. Ahora venimos justo al centro. Contamos los puntos, pasamos aquí para poder cerrar más fácil y hacemos lo mismo con el otro. Para terminar aquí en la parte del frente, mejor vamos a tomar los dos puntos juntos que están en el frente,
pasamos el cordón, mejor lo voy a pasar con el gancho, y el otro en sentido contrario. Tomamos así los dos puntos, lo pasamos hacia el otro lado y ya nos quedan de esta forma. Cuando abramos la mochila o la cerremos, solo ajustamos y hacemos un pequeño nudo en la parte del frente. Ahora le voy a colocar una pequeña perla como decoración, pero esto es opcional, con ayuda de una aguja lanera. Lo vamos a colocar en la aguja porque el agujero no es muy grande y cuesta más pasarlo. Lo pasamos así, lo llevamos hacia abajo. Ahora sí retiramos la aguja y hacemos un par de nudos para que no se salga. No lo vamos a apretar hasta que esté bien pegado. Cuando esté bien pegado, lo apretamos y lo cortamos. Y repetimos exactamente lo mismo con el otro. Una vez tenemos lista ya la parte de enfrente, la vamos a reservar y ahora vamos a hacer la parte que cierra. Para eso vamos a hacer una cadena de 15 puntos, pero yo les voy a mostrar con una más pequeña. Ustedes deben de tejer 15 puntos. Cuando completemos los 15 puntos, saltamos esa primera y en la segunda hacemos un punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar a la última. Un punto bajo en cada una. Llegamos a la última, nos queda algo así. Ahí mismo vamos a hacer 4 puntos más para girar. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y ya nos queda en forma redondeada. De ahí continuamos haciendo punto por punto hasta llegar a la parte de abajo. Llegamos a la parte de abajo. Giramos, ahí mismo donde terminamos hacemos un punto bajo, continuamos hacia el otro y repetimos punto sobre punto hasta que lleguemos a donde están los 4 puntos de girar. Completamos, aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer un aumento en cada uno. Hacemos el primer aumento, 2 puntos juntos, 1 y 2. Segundo aumento, tercer aumento y 4 aumentos. Y nos va quedando redondo en esta parte, plano en la otra. Volvemos a repetir de aquí en adelante punto por punto hasta que lleguemos a la parte de abajo. Nos aseguramos de tejer hasta el último para que nos quede bien recto. Volvemos a voltear, comenzamos con punto bajo y repetimos punto por punto. Esta vez tenemos en este lado 8 puntos para hacer aumentos. En la primera vuelta fueron 4, ahora nos quedan 8. Cuando lleguemos aquí al punto de este lado, repetimos 8 aumentos, punto sobre punto. Volvemos a girar. Comenzamos a tejer, en la segunda vuelta van a ser 16 aumentos y así consecutivamente. Una vez completemos todas las vueltas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas en total porque estas pequeñas se cuentan como 2 hacia un lado. Si las contamos todas son aproximadamente 16. Esto mide unos 16 centímetros de largo por unos 12 centímetros y medio de ancho para que tengan una idea, aunque todas tejemos diferente. Aquí comenzamos con 4 aumentos, luego 8, luego 16,
En la próxima vuelta no hicimos ningún aumento. Si ustedes ven que se va como ondulando, paran de hacer aumentos o los hacen más separados, uno sí y uno no. Pero como les dije, como todas tejemos diferentes, si lo tejen apretado, a veces necesitan más aumentos. Continuamos haciendo vueltas en círculo hasta terminar con la última. Nos queda algo así. Cortamos la hebra un poco larga porque la vamos a utilizar para coser. Yo voy a utilizar una aguja lanera. Nos aseguramos cuál es el lado del derecho, aunque no hay mucha diferencia. Se ve así y por el otro lado se ve así. Ahora venimos aquí a la mochila, en la parte que vamos a usar hacia atrás, y marcamos exactamente el centro con marcadores. Cuando lo tengamos marcado, comenzamos a coser. Ya tenemos los marcadores, aproximadamente 3 puntos a un lado, 3 puntos al otro. Esto es para que nos quede centrado. Ahora tomamos la aguja, la pasamos ahí en ese punto y en el otro lado. Ya podemos retirar el marcador para que no estorbe. Hacemos el primer punto. Vamos al siguiente, lo pasamos. Siguiente, lo pasamos. Y vamos estirando un poquito para que nos quede ajustado y ya va quedando unido. Así vamos a terminar hasta llegar al otro marcador. Hacemos el nudo y cortamos la hebra. Cuando terminemos de coser la parte del frente, nos queda algo así. Así se ve por la parte de atrás. Ya la tenemos lista. Ahora vamos a comenzar a hacer la decoración que vamos a colocar en el frente. Para eso hacemos un anillo mágico. Hacemos un nudo. Y levantamos 1 y 2 cadenas. Hacemos medios puntos altos. Sacamos las 3 hebras y las cerramos de una vez. Ya tenemos 2 contando las cadenas. 3. 4, 5 y así hasta completar 10 medios puntos altos. Cuando completemos los 10 medios puntos altos, unimos en la segunda cadena con punto deslizado para cerrar la vuelta. Ajustamos, vamos a la parte de atrás y tiramos de la hebra para cerrar por completo el círculo. Siguiente vuelta, levantamos 2 cadenas, ahí mismo hacemos el primer aumento. Vamos a la siguiente y también hacemos 1 y 2 en el mismo lado. Siguiente cadena, 1 y 2 en el mismo lado. Así vamos a continuar repitiendo un aumento en cada uno de los puntos de la base hasta completar un total de 20. Completamos los 20 puntos, cerramos en la segunda cadena con puntos deslizados. Y volvemos 1 y 2 cadenas, ahí mismo comenzamos con el aumento. En el siguiente un punto solo, en el que le sigue un aumento, 1 y 2 juntos. Siguiente un punto solo y así vamos a continuar toda esta vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Llegamos al final, unimos con punto deslizado. Comenzamos con aumento y tejemos un aumento, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Así vamos a continuar repitiendo en cada vuelta. Vamos haciendo un aumento y luego 3 puntos, un aumento y 4 puntos hasta alcanzar el tamaño deseado. Terminamos el círculo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Y terminamos con un aumento, 4 puntos y un aumento. Y esto mide aproximadamente 12 centímetros. Para saber el tamaño que necesitan, lo van a colocar aquí. Que les quede más o menos el mismo ancho que le quedó esta tapa. Ahora sí podemos cortar la hebra y hacer el nudo. Tenemos el círculo listo. Lo vamos a reservar. Y comenzamos a hacer las orejas. Para eso comenzamos exactamente igual con el círculo. Hacemos
el nudo, levantamos 2 cadenas y comenzamos a hacer medios puntos altos, un total de 10. Ya tenemos 2, 3, 4, así hasta completar los 10. Completamos los 10, venimos a la segunda cadena, unimos con punto deslizado para cerrar y vamos a la parte de atrás y tiramos de la hebra para que cierre el círculo por completo. Comenzamos con aumentos, 1 y 2 en el mismo lugar. Vamos a la siguiente cadena. Hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. El que le sigue. Y así continuamos repitiendo. Un aumento en cada uno. Hasta que nos queden 3 puntos sin tejer en la parte de abajo. Terminamos de esta forma. Nos queda 1, 2 y 3 puntos en la parte de abajo para que nos quede plano. Ahora volteamos. Hacemos un punto y una cadena para completar el segundo punto. Hacemos 1 y 2, un aumento. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos un aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y así vamos a continuar. Un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta llegar al último. Cuando lleguemos al final de la tercera vuelta, 1, 2 y 3, haciendo un punto, un aumento, un punto y un aumento, cortamos la hebra porque lo voy a dejar en ese tamaño. Si lo quieren más grande, hacen otra vuelta haciendo un punto, 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Voy a utilizar una aguja lanera para coserlo. Lo vamos a colocar en cualquier lado de esta forma y lo vamos a ir cosiendo. Solo pasamos la aguja hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, por el punto que corresponde. Y lo vamos estirando un poquito para que quede apretado. Así vamos a continuar repitiendo. Tejemos otra exactamente igual y la cosemos en el otro lado. Terminamos de coser las 2 orejas, así es como nos queda. Ahora vamos a hacer la decoración de la cara. Voy a utilizar hilo de color blanco. Comenzamos haciendo una cadena de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos ese y en el siguiente hacemos un punto bajo. Continuamos, punto bajo y así hasta completar las 10 cadenas. Un punto bajo en cada una. Llegamos al final. En este punto donde terminamos vamos a hacer un aumento de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el mismo lugar. Y ya nos queda redondo. Ahora continuamos por el otro lado de la cadena haciendo punto por punto. Así continuamos hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último también hacemos 6 puntos para que nos quede en forma redondeada. Completamos los 6 puntos, unimos con punto deslizado para cerrar la vuelta, levantamos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Continuamos punto por punto hasta que lleguemos a donde tenemos los 6 de girar. No tienen que contarlos, nada más miran 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comenzamos con el primero y hacemos un aumento. Siguiente, hacemos un aumento. Y así vamos a completar 6 aumentos. Completamos los 6 aumentos, continuamos punto por punto y también hacemos 6 aumentos en el otro lado.
Llegamos al final y unimos con punto deslizado para cerrar la vuelta. Podemos cortar la hebra o seguir haciéndolo más grande. Ya yo lo tengo aquí listo. Esta es la primera vuelta con 4 y la segunda vuelta con 8 aumentos. Nos queda algo así. Pero como les dije, si lo quieren hacer más grande, continúan. En la próxima vuelta van a hacer un total de 16 aumentos. Pero ya yo lo probé en este lado y se me hizo bien de esta forma. Ahora vamos a hacer la parte de encima de los ojos. Para eso hacemos una cadena de 6 puntos. Saltamos la última, comenzamos con punto bajo y repetimos uno encima de cada uno. Cuando lleguemos al último, hacemos 4 para girar. 1, 2, 3 y 4 puntos. De ahí continuamos punto por punto hasta la parte de abajo. Terminamos con el último. Giramos y hacemos otra vuelta más. Esta vez ya no vamos a hacer aumento, solamente punto por punto. Cuando lleguemos al último, cortamos la hebra. Terminamos la primera pieza, nos queda algo así. Vamos a hacer 2 exactamente iguales, que las vamos a coser primero juntas aquí en el centro y después las cosemos en esta parte, aunque también lo pueden pegar con silicona caliente. Terminamos de coser las piezas, nos queda algo así. Ahora lo vamos a coser en esta parte. Solamente tomamos la aguja, la pasamos hacia abajo, luego hacia arriba en el punto que corresponda. No se preocupen con que se vean las hebras en la parte de abajo, porque luego esto lo vamos a coser así en el borde y va a quedar cubierto. Terminamos de coser la pieza en la parte del frente. Para los ojos yo voy a utilizar estos círculos de color negro, los pueden hacer de tela, de fieltro, de lo que ustedes gusten. Y la nariz voy a tejer un círculo. Hacemos una cadena y aproximadamente unos 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiramos para cerrar. Venimos a la primera cadena y cerramos con punto bajo. Punto deslizado, perdón. Ahora levantamos uno y repetimos punto por punto. Uno en cada uno. Cuando lleguemos al final, lo unimos y cortamos la hebra. Y nos va a quedar algo así. Aquí tenemos las hebras sobrantes, que las coloqué hacia adentro. Esta va a ser la nariz y la voy a pegar con silicona caliente. Lo mismo con los ojos. Terminamos de pegar los ojos, la nariz. Ahora vamos a utilizar una hebra de color rojo para hacer la boca. La pasamos de abajo hacia arriba y podemos ir dando unas puntadas grandes o pequeñas, como ustedes gusten. Venimos a la próxima y luego nos regresamos para que nos vaya quedando todo. Así vamos a continuar hasta darle el tamaño que más nos guste. Terminamos de coser y hacer todo en la cara. Ahora lo vamos a colocar en esta parte y vamos a coser desde donde comienza la oreja hasta la otra. Y vamos a dejar la parte de abierta, la de encima, porque nos puede servir como bolsillo. Para eso voy a utilizar una aguja lanera. Primero nos aseguramos de que esté bien centrado
y luego tomamos ese punto y donde comienza la oreja. Hacemos el nudo y pasamos un punto hacia arriba y un punto hacia abajo. Ahora podemos hacer el nudo para que no se suelte. Y luego lo que nos sobra lo podemos esconder. Ahora venimos un punto y tomamos el de arriba, el que corresponde. Luego de arriba con el de abajo. Hacia arriba con los puntos que correspondan. Y luego hacia abajo. Y ya nos va quedando completamente unido y cosido. Así vamos a completar. Cuando lleguemos a la otra oreja, cortamos la hebra. Terminamos de coser en la parte del frente. Así nos queda en forma de un pequeño bolsillo, aunque si no lo quieren dejar abierto, le pueden dar unas puntadas en la parte de arriba y listo. Ahora vamos a hacer un lazo que le vamos a colocar como decoración en esta parte de arriba. Para eso voy a utilizar el mismo color rosado que tenemos en la base. Hacemos el nudo. Y vamos a hacer algo parecido a esto que hicimos para la boca. Aunque ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Saltamos el primero y hacemos un punto bajo. Siguiente punto bajo. Así hasta llegar a la última cadena. Llegamos a la última cadena. En ese mismo punto hacemos 5 para girar. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ahora continuamos punto por punto. No tenemos que contarlo, nada más nos aseguramos de no saltarnos ninguna cadena. Así hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último hacemos también 5 para dar la vuelta. Completamos los 5 de girar. Unimos en la primera cadena donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos 1 y 2 porque ahora vamos a hacer medios puntos altos y ahí mismo hacemos un medio punto alto. Vamos al siguiente, sacamos hebra, las estiramos y pasamos de una vez. Siguiente punto, sacamos hebra y cerramos. Así vamos a continuar hasta que lleguemos donde tenemos los 5 puntos para girar. En esos vamos a hacer un aumento en cada uno. Llegamos a donde están los 5 puntos de girar. Hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 en el mismo lugar. Así hasta completar los 5 aumentos que corresponden a la curva para que se siga manteniendo en forma redonda. Aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Nos falta solo 1 y 5. Y volvemos a mantener la forma redonda. Ahora continuamos punto por punto. Y cuando lleguemos a los 5 del otro lado, repetimos lo mismo, un aumento en cada uno. Cuando terminemos el último aumento, unimos con punto deslizado en la segunda cadena para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena de altura y ahí mismo hacemos un punto bajo. Siguiente, punto bajo y así vamos a continuar todo alrededor. Esta vez ya no vamos a hacer aumento, solamente punto por punto. Llegamos aquí donde está la curva y mantenemos igual punto por punto hasta que demos toda la vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Tenemos lista la pieza del lazo. Ahora vamos a hacer un cordón para colocarlo en el centro. Lo voy a hacer en color blanco. Aproximadamente unas 3 cadenas. Saltamos la última. Hacemos 1 y 2 puntos bajos. Giramos, tejemos un punto ahí mismo donde terminamos y uno en el siguiente. Volvemos a girar,
Comenzamos con un punto en el mismo lugar y otro en el siguiente, manteniendo siempre los dos. Así vamos a tejer una tira que nos alcance para el centro. Ya yo la tengo lista, algo así. Para saber el tamaño solamente lo prueban en este lado y luego lo cosen en la parte de atrás con la misma hebra que le sobró. Vamos a dar unas cuantas puntadas hasta que nos quede bien cosido y cortamos la hebra. Cuando terminemos de coser nos queda algo así. Ahora lo vamos a pegar o coser encima de los ojos. Yo le voy a colocar solo un punto de silicona caliente en el centro, que es mucho más fácil, aunque también le pueden dar un par de puntadas. Tenemos todo listo. Ahora comenzamos a hacer las asas. Para comenzar con las asas, hacemos un nudo, lo apretamos y levantamos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saltamos esa última y en la siguiente hacemos punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Nos van a quedar un total de 6. Completamos los 6 puntos, giramos, comenzamos en el primero con punto bajo, pasamos al siguiente y así continuamos repitiendo, punto sobre punto. No tienen que contarlo, nada más asegurarse de que en cada vuelta mantienen la misma cantidad. Tomamos la última cadena que está escondida y hacemos el último punto. Volvemos a voltear y hacemos exactamente lo mismo, punto sobre punto, hasta alcanzar el largo o tamaño deseado. Una vez terminemos el tamaño deseado, son un total de 36 líneas. Ya yo lo tengo aquí listo, se ve algo así. Pero les voy a mostrar con uno más pequeño. Vamos a hacer una disminución. Tomamos el primer punto, no lo cerramos. El segundo y cuando tengamos los 3 lo cerramos. Ahora continuamos 1 y 2 y cerramos los 2 del final. Cogemos uno y el otro, cuando tengamos los 3 los cerramos en uno. Giramos y ahora solo tenemos 4. 1, 2, 3 y 4 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo, pero solo con 4 puntos. Ya yo la tengo aquí completamente terminada. Tenemos 36 líneas en color gris y 30 en color rosado, aunque lo pueden hacer de uno solo, pero lo hice de esta forma para que combine con los colores que tiene la mochila. Cuando lleguemos al final, cortamos la hebra, la dejamos un poco larga y con lo que nos queda de la hebra lo vamos a coser en uno de estos ganchos que se utilizan para carteras. Cuando las tengamos listas, así nos quedan. Estas miden aproximadamente unos 42 centímetros de largo, pero estira un poquito. Pero lo mejor es que cada uno lo pruebe en su espalda para estar seguro el tamaño exacto que necesita. Ya que tengamos listo las 2 asas, ahora vamos a colocar las otras 2 argollas en la parte de abajo y para eso vamos a hacer exactamente lo que hicimos en este lado, nada más que con 5 cadenas. Levantamos las 5 cadenas, saltamos el último y comenzamos a hacer punto. Nos van a quedar 4 en total. Aunque también lo pueden hacer con 4 para que les queden 3 y le quede más delgada la tira. Terminamos, giramos y comenzamos a repetir exactamente lo mismo. Punto sobre punto hasta alcanzar el tamaño deseado. Aquí ya yo los tengo listos. Hacemos una pequeña tira, la pasamos por la argolla y luego la unimos con punto deslizado en la parte de abajo. Nos queda algo así.
Ahora que lo tenemos listo, cortamos la hebra un poco larga porque las vamos a utilizar para coserla. Para comenzar a coser, volteamos hacia la parte de atrás y cosemos con ayuda de una aguja lanera en la parte de encima la primera asa. Vamos a calcular dónde la necesitamos, ahí pasamos la aguja, hacemos un nudo y vamos dando unas cuantas puntadas. Cuando terminemos de coser en este lado, repetimos exactamente lo mismo con la otra. Cuando terminemos de coser las asas, así nos quedan. En la parte de arriba, en la parte de abajo, cosimos exactamente igual las argollas y ahora solo nos queda colocarlo en esta forma. Y ya quedó completamente terminada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.